Hola mis artistas, bienvenidos a la lección número 78 de esta su escuela de arte digital con su anfitrión Lalin San, donde hoy vamos a ver, ya que estamos con las masterclass, por si eres tier 3 ya las estás viendo, si eres tier 2 pues te recomiendo que te brinques un poquito arriba para que entiendas un poquito mejor, pero esto es para reforzar todavía más estos conocimientos de cuando estemos haciendo fondos, cómo se comportan los objetos en la lejanía. Esto me refiero al eje Z. Y vamos a empezar para explicar uno por uno. Primero que nada, cuando dibujamos elementos en nuestro escenario, normalmente intentamos ponerlos con el detalle que los caracteriza. Eso es decir, que si pintamos hojas, pues les pintamos sus rayitas, sus ramitas, etcétera, etcétera. Una van con esto. Y sobre todo, casi siempre lo pintamos con los colores vibrantes con los que conocemos un objeto. Si pintas una manzana, pues vas a pintar roja. Si pintas eso, etcétera, etcétera. Y sobre todo si están cerca del espectador. Pero casi siempre de nuestra imaginación al papel pintamos el objeto como lo conocemos. Ya si tú eres más experto y empiezas a pintar ambientes de color y pintas al objeto con los colores que naturalmente se formarían de acuerdo a la luz que hay, los rebotes, etcétera, etcétera, todas esas tonalidades que hacen que cambien un objeto, pues bueno, ya eres más experto y entenderás mucho mejor esta. En este caso, vamos a pensar en lo normal, que es una, en este caso vamos a pintar esto aquí una rama, la pintamos como lo que es, sus hojitas, sus ramas, su color vibrante verde, etcétera, etcétera, sus sombras donde no le da nada de luz muy oscuro, muy negro, sus claros muy claritos, etcétera, etcétera. Bueno, y en este ejemplo podemos ver las texturas, como ya lo puse aquí en la rama, que están, puedes ver rayas finas en las texturas, etcétera, etcétera. Luego cuando pintamos un segundo nivel, cuando el objeto ya estamos viendo a lo mejor un poquito más completo, en este caso que la rama, sabemos que es un árbol porque hay una rama, pero aquí ya estamos viendo el árbol completo, es visible aún este detalle que lo caracteriza. Ves en cierto modo troncos, ves esto, ves inclusive abajo puedes ver si quieres follaje, etcétera, etcétera, y puedes ir viendo las formas de las hojas. A lo mejor ya no la ves, ya no ves la textura tan bien definida porque están muy lejos y sería un error que lo hicieras a ese nivel de lejanía, los detalles muy vívidos porque nadie se va a acercar tanto y vas a gastar mucho tiempo en estar haciendo estas rayitas a esta distancia. Obviamente lo haces de este tamaño y va cambiando. Si te fijas, ya agrego una loma más atrás, que sería una loma casi igual de verde, como esta, pero esta loma, en cierto modo que está más atrás, empieza a cambiar de tono. Ahora te explico qué está pasando ahí. No le puse hojas ni nada a la loma porque no quería que confundirte con la clase. Mientras este mismo objeto, que en este caso es el árbol, se va alejando, además de hacerse más pequeño, si lo estamos viendo desde el punto de vista de la perspectiva, y situarse obviamente a más distancia en el plano del eje Z, significa que si esto lo levantamos, vemos que está más atrás, obviamente, es lo que quiero dar a entender. Es un objeto que está más atrás, va perdiendo saturación y sobre todo los valores tonales se van acercando. En este caso, si yo hago esta imagen en blanco y negro, bueno, toda la imagen la voy a hacer en blanco y negro para que la vea rápido. Escala de grises, no combinar, no rasterizar, etcétera, etcétera, descartar, ok. Vas a ver algo, deja que se transforme, vas a poder ver que la escala de los valores tonales se van haciendo cada vez más unidos. ¿Esto qué significa? Que si aquí había sombras más oscuras y si te fijas estos puntos más negros y puntos más claros, aquí cada vez los puntos no son tan negros, son un gris más oscuro. Aquí el primer plano si ves puntos que son más y más negros. ¿Me explico? Y va haciendo eso. Además, mientras se siguen alejando más las cosas, que en este caso ya ves esto y ves las lomas como van cambiando de tono, se pierden todavía más detalles hasta que las texturas se van unificando. Si te fijas aquí, todavía tiene forma de hoja, pero aquí ya las formas ya no son hojas, ya son más una mancha. Se ven como una mancha que representa a un árbol en general. Ya no nos importa tanto las hojas, sino que se vea que es un árbol a lo lejos. Y hacer detalle a ese nivel sería tonto en cierto modo. Así que eso es lo que sigue pasando. Luego en el siguiente plano, lo otro que pasa, además de que los valores se van unificando todavía mucho más, de que las texturas se van haciendo más una mancha que un detalle como una hoja en cierto modo, se van igualando los colores al tono que está presente en la atmósfera. En este caso sería el azul del cielo. Y esto pasa porque todas las partículas que hay en el aire y las que tú ves cuando enciendes una luz y ves así polito flotando, se va sumando a la distancia y va absorbiendo ese poquito color, el color que hay en la atmósfera, que en este caso si es azul el cielo, pues vas a ir viendo eso, lo puedes ver en las montañas, lo puedes ver en árboles, se van tiñendo un poco de azul. Aquí te exageré un poco, inclusive te puse atrás una montaña muy lejana en color azul y vas viendo cómo los objetos se van yendo hacia ese color. No es una regla en cierto modo que suceda tan así, tan exagerado, pero sí pasa que si tú haces a cualquier objeto
al comienzo cercano de una manera, entre más lejos le va a pasar esto. Vamos a ver en resumen rápido los objetos que pueden ser de cualquier color y forma mientras estén bien coloreados con el ambiente tonal, que es lo que te digo. Si tú pintaste a lo mejor, no sé, un sombrero y lo pintaste ya en un tono más sepia, más gris, porque hay un ambiente así o porque esta es la luz que está rebotando, etcétera, etcétera. Si pintas ese mismo objeto más atrás, o sea, más lejos, le va a suceder lo que estamos explicando aquí. Tenemos un objeto, aquí tengo un color negro, tengo un color blanco y tengo saturación y tengo formas definidas. Entre más se va alejando, se va haciendo más pequeño, el negro se va haciendo más gris, en cierto modo los colores se van desaturando y las formas se van perdiendo definición hasta hacerse más mancha y después más y los negros ser más grises, más pequeño todo, se va perdiendo todo y se va unificando al color del fondo. Esto de manera exagerada para que se entienda mucho mejor, pero en sí es lo que sucede al mismo objeto cuando se va alejando. Recuerda, es el mismo objeto que se va detrás. Si tú tienes el mismo objeto y al lado tienes a lo mejor, vamos a suponer que este árbol es verde y es un verde claro, pero al lado tienes una cabaña que es un color café oscuro, pues tiene que estar del café oscuro. Tienes un objeto que está ya desaturado porque así es su tono, suponiendo una pelota gris. Pues entre más lejos se vaya, va perdiendo, eso sí, todos van perdiendo la textura, todos van perdiendo la definición en cierto modo y en cierto modo todos se van a ir desaturando de acuerdo cada uno con su objeto que está comparando en el mismo arte. O sea, en el mismo escenario, si hay dos objetos iguales, la distancia se define a través de eso y eso es lo que va a hacer que puedas hacer que las cosas se vean cada vez más lejanas. Hay veces que no es necesario quitarle tanta saturación, pero sí vas quitando definición. Hay veces que no es necesario quitar ciertas cosas, pero vas haciendo que se va integrando al color del fondo y así sucesivamente. Pero recuerda que cada objeto es individual y cada objeto, si tiene otros objetos que son parecidos, tiene que pasarles exactamente lo mismo, ¿vale? Para que lo tengas ahí bien checado. Pues no hay nada más que decir. La tarea es que si tú tienes un objeto ya dibujado, de preferencia si tienes, no sé, un sombrero, lo que sea, de algún personaje que has hecho, o un personaje mismo que esté de pie en nada, velo poniendo cada vez más lejos, ponlo más pequeño, quítale saturación y velo agregando al color que está en el fondo. Tú pon el color que tú quieras y vas viendo cómo se va a ver cada vez más lejos, ¿vale? Pues sin más que decir, me despido. Un beso gigante del Fufuruf, mis artistas. Os quiero mucho y nos vemos pronto. Bye. ¡Mua!